Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es profecías, noticias, Israel, importancia de Israel en la Biblia. Gloria a Dios. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales antes del fin. También una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan estos estudios de sana doctrina para que también sean de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas, también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. También le pedimos de la misma manera que se suscriban a sus páginas también y lo apoyemos en su ministerio. Ahora sí le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Dios le bendiga, amado hermano. Gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da de poder estar en este servicio maravilloso, Señor, y vamos a orarle al Señor en esta preciosa noche para que Él guíe nuestra boca, ¿verdad? Ponga las palabras necesarias para que sea edificación. Padre que estás en el cielo, gracias por un nuevo día de misericordia y por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder estar reunidos nuevamente acá para aprender más de tu palabra y para poder estar más preparados, Señor, y estar alerta a las señales que tú estás enviando a tu pueblo. Bendice a tu pueblo Israel, guárdalo y prospéralo, Señor, en todo lo que haga. Y sobre todo, Señor, que tus promesas sean cumplidas sobre tu nación, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, damos gracias a Dios. Vamos a continuar con el estudio de la profecía, ¿verdad? En cuanto a la restauración de Israel. Eh, el estudio pasado, pues empezamos a ver un poco eh, lo que vamos a ir estudiando. Créame, amado hermano, que esto va a ser como digamos, como un rompecabezas, ¿verdad? La palabra del Señor dice en el libro de Isaías, ¿verdad? Reglón tras reglón, línea por línea, un poquito aquí, un poquito allá, ¿verdad? El Señor va a ir dándonos revelación, amados hermanos, de cómo armar el entendimiento para conocer la palabra del Señor. Amados hermanos, entonces yo envié unas lecturas ahí en el grupo, que son lecturas que poco a poco vamos a ir dando más, pero yo creo que es necesario para ir leyendo a bastante para ir comprendiendo qué es lo que Dios nos va a enseñar. Pero antes de todo esto, quiero hablarles un poquito de algunas noticias, ¿verdad? Que a veces no se presta atención porque están muy ocultas. Pero si prestamos atención y las leemos, amado hermano, se va a dar cuenta que los días que estamos viviendo son días malos. Una de esas noticias es que hacen el título dice, Occidente está regresando al paganismo, fíjese, amado hermano, ese es el título que tiene esa noticia, Occidente está regresando al paganismo, fíjese, amado hermano. Eh, el escritor de esta noticia dice que las ruinas de la civilización cristiana, de estas ruinas que están quedando, fíjese, amado hermano, porque esto es interesante, porque cuando vemos en el libro de Nehemías que los muros de Jerusalén habían sido destruidos y las puertas quemadas a fuego, pues
la nación de Jerusalén o el reino de Israel había quedado desprotegido. O sea que cualquier enemigo podía entrar y salir a cualquier hora. O sea, el pueblo de Israel había quedado en ruinas, Jerusalén estaba en ruinas. Entonces, fíjese que esta declaración que hace este escritor dice que la civilización cristiana que está en ruinas, fíjese, y no es cristiano, fíjese, amado hermano. O sea, que los hijos de las tinieblas, podemos decir, ah, logran ver cosas que la iglesia del Señor no está viendo, pues prácticamente, ¿verdad? Pero el Señor utiliza todos esos medios para que nosotros podamos despertar, ¿verdad, amados hermanos? Y Él dice que la civilización o la generación cristiana de este tiempo está en ruinas, pues no está lejos de la verdad, ¿verdad? En mayor porcentaje la iglesia del Señor en diversas partes del cuerpo está en ruinas. Pero lo peor de todo dice que de esta civilización cristiana en ruinas, dice que no va a surgir una civilización atea. Fíjese que de eso no va a surgir. Una civilización atea no va a surgir, sino que una civilización cristiana pagana, fíjese, amado hermano. Entonces él explica de la siguiente manera: cuando otra civilización ocupe el lugar del cristianismo, no se tratará de una mera negación, como el ateísmo o el nihilismo, dice por aquí, va, sino de una civilización opuesta a su lógica, o al menos con su propio sistema de valores. Fíjese, amado hermano. Creo fielmente que el sistema que va a operar el anticristo ya está preparando a la gente que él va a venir a gobernar, pues. Una, una generación que va a despreciar lo que es todo de Dios. Imagínense esta generación cristiana que viene, dice, va a ser pagana. Si ahorita estamos eh, en un momento, en un tiempo en el cual está costando buscar al Señor, porque la lucha dice que no es contra carne ni sangre, y la lucha también es con nuestra propia naturaleza humana. Imagínense que cuesta. Imagínense en ese tiempo que va a estar todo ya a su máximo, ¿verdad? Nivel de maldad, de blasfemia, ¿verdad? De aberraciones con el pecado. Va a ser muy difícil que la humanidad busque a Dios. Totalmente, ahorita ya no, muchos no quieren nada de saber de Dios. Entonces imagínense esto, hermano, ¿qué es lo que depara para un tiempo más adelante? Un cristianismo muy pagano, corrompido totalmente. Eh, También hay pastores que han empezado bien, ¿verdad? Salía ahí un documento donde un pastor muy famoso, pues comenzó a buscar al Señor como debe de ser, pues, y Dios obviamente da un crecimiento maravilloso, y él empezó a crecer, y su iglesia llegó a ser muy grande, que ocupaban casi 8,000 miembros, pero lastimosamente en su caminar comenzó a desviarse. Fíjese, dice que él hizo un anuncio que la iglesia había cambiado su interpretación de la Biblia en lo referente a la homosexualidad, al lesbianismo. Él cambió la interpretación, él sabía lo que la Biblia dice, que eso es pecado, eso es abominación al Señor, ¿verdad? Cuando él empezó bien, pero en el transcurso del camino comenzó a interpretar a su propia sabiduría y comenzó a decir, no, prácticamente eso no es malo, eso es, Dios ama al pecador y lo usa como tal y como está. Entonces él empezó a delegar autoridad dentro de su ministerio a gente inclinado a ese género, fíjese, amado. Y después, ya de último, desde el púlpito, él dijo las siguientes palabras: que a él no le interesaba lo que decía la Biblia. Fíjese, como un pastor hijo de Dios, que empezó bien buscando al Señor, terminó tan corrompido para decir que no le interesaba lo que la Biblia decía. Fíjese, amado hermano. Es como vimos la vez pasada, que dicen que la Biblia es algo inventado por los judíos y los cristianos. Imagínense. Qué terrible el tiempo en que estamos viviendo, amado hermano. Hay otras declaraciones que hacen, ¿verdad? Que dicen que la sociedad actual, dijeron, la sociedad actual quiere ser moderna
y no orientarse por las leyes que se dieron a un pueblo nómada que vivía en tiendas en el desierto, ¿viste? Mire lo que dice la generación de este tiempo, que es una sociedad moderna y que no se va a regir a leyes que se le dieron a un pueblo nómada, refiriéndose a Israel, a unas leyes que se le dieron en el desierto, hablando del pacto que hizo Dios con su pueblo, pues, los 10 mandamientos y las leyes. O sea, la generación moderna no quiere saber nada de eso. Sí, se llama, hermano. Mire qué terrible lo que está sucediendo en este tiempo final. Estamos, definitivamente estamos en guerra, amado hermano. Y debemos prestar atención al reloj profético que el Señor nos ha dejado bastante claro en la palabra del Señor, que es la higuera, ¿verdad? Ya vimos que la higuera es Israel. Eh, Muchos no les gustan hablar de Israel, fíjese, amado hermano. A muchos no les gusta hablar de Israel porque piensan que el que está hablando es judaizante, ¿va? O sea, tienen una alergia cuando escuchan hablar en una predicación sobre Israel. Ese es el tema central, fíjese, amado hermano. La escritura lo determina a Israel como un pueblo singular, ¿verdad? Y gracias a Dios que Dios nos injertó a ese pueblo, pues. Entonces, la profecía gira alrededor de Israel, fíjese, y eso es impresionante. Y vamos a ver, fíjese, poco a poco en este estudio, con la historia, y cómo está en la palabra del Señor, pues, cómo se ha cumplido la palabra del Señor a través de la historia. Y vamos a ver que el tiempo en que estamos es un tiempo muy corto, amado hermano. Entonces vamos a empezar con la ayuda del Señor, amados hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vemos, amados hermanos, que dice las señales que se están dando hoy entre judíos y gentiles. Recordemos que el Señor está juntando tanto a judíos como gentiles en este tiempo de la gracia, ¿verdad? Para hacer de ambos un pueblo. O sea, ahorita todos tienen entrada. Ciertamente un judío, pues pertenece a la nación de Israel, pero tiene que reconocer en este tiempo que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, pues, y el que vino a redimir. Tiene que creer. Si no cree, pues definitivamente, y muere un judío sin Cristo, pues definitivamente murió en condenación, amor hermano. Porque hoy la puerta está abierta, pero es a través de Cristo, amor hermano. Esa es la puerta de las ovejas, ¿verdad? En un momento vimos ese estudio, la puerta de las ovejas. Pero una de las señales que el mayor profeta de todos los tiempos, que es nuestro Señor Jesús, dijo estas palabras: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Es hasta que el tiempo de los gentiles. Esto de los tiempos de los gentiles es muy distinto a lo que la escritura habla en Romanos sobre la plenitud de los gentiles. Es algo muy distinto. El tiempo de los gentiles habla cuando Jerusalén, después de ser destruida, cuando Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra, Jerusalén fue hollada por muchos años por los gentiles, ¿verdad? ¿Cuándo se cumplió esta parte donde dice hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos? Pues vemos el 6 de junio del año de 1967, si no estoy mal, que es la guerra de los 6 días. Hasta esa fecha, amado hermano, se cumplió esta palabra hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplidos. Y eso está, mire, la guerra de los 6 días está determinado y está en un versículo de la palabra que está en Zacarías, fíjese, amado hermano, que vamos a llegarlo a ver. Ahí vamos a ver cómo es que se cumplió esa palabra. Bueno, entonces vemos, amado hermano, que en el año 70 vemos que se cumplió eso, ¿verdad? Eh, Jerusalén fue destruida. Dice que no quedó piedra sobre piedra porque dice que los romanos comenzaron en las piedras, ¿verdad? Que estaban así, sobre otra piedra las separaban para sacar el oro que había dentro de ahí. Fíjese. Entonces, por eso la escritura dice, no quedará piedra sobre piedra porque destruyeron todo, ojalá, para robarse o llevarse todo el oro, fíjese, hermano.
porque la palabra del Señor se va a cumplir al pie de la letra, amados hermanos. Entonces, esta es una de las señales que se están cumpliendo. Dentro de la historia que se muestra también es esta rebelión de Bar Kokhba. O sea, fue una de las tantas guerras que hubo en Jerusalén. Fíjese, amados hermanos, esta fue una rebelión. ¿Por qué razón? Porque había una resistencia, ¿verdad? De los judíos que habitaban en Jerusalén con los romanos. Había una resistencia porque Roma quería tener posesión de Jerusalén completamente, pero se levantó un hombre, ¿ves? Bar Kokhba, que levantó al pueblo de Jerusalén en ese tiempo para enfrentarse a los romanos, fíjese. ¿Por qué razón? Porque Roma quería cambiar las fiestas judías por las fiestas de ellos, ¿verdad? Porque ese es el objetivo del enemigo. Cambiar, cambiar la forma en este tiempo, pues, cambiar la forma de buscar al Señor para este tiempo, porque lo que le sucede a Israel físico es figura de lo que le puede suceder a la iglesia del Señor en este tiempo. Satanás quiere cambiar digamos, el protocolo de cómo el pueblo del Señor va a buscarlo. Fíjese, amor, quiere cambiar, meter su cizaña para que no se haga conforme a la escritura. Entonces, fíjese que a este varón, amado hermano, por las proezas que hizo, y usted lo puede buscar ahí la historia eh, en internet, porque dice que esta rebelión estalló como resultado de las tensiones religiosas y políticas en Judea. Fíjese, amado hermano. Pero como este varón ganó varias guerras, fíjese, a varios, digamos, puedo decirle a varios generales de Roma, le ganó varias guerras a varias legiones. A él lo consideraban como el Mesías. Fíjese, amado hermano, en ese tiempo a este señor lo catalogaban como el Mesías porque como ganaba guerras, ¿verdad? Ganaba guerras. Pero en una de esas se levantó este emperador Adriano, ¿verdad? Y definitivamente fue el que lo destruyó y lo venció. Pero lo impresionante es que esa derrota, fíjese, esa derrota, murieron 580,000 judíos en esa guerra. Y otros murieron más de hambre y otros murieron de enfermedad. Fíjese. Fíjese, la palabra del Señor se cumple. El Señor dijo que si ellos no, su pueblo no buscaba eh, y cumplía sus mandamientos, el Señor los iba a dispersar. Y en la dispersión entre las naciones, ellos no tenían voz ni voto e iban a sufrir mucho. Eso fue lo que vimos en el libro de Ruth, capítulo 1, cuando vimos, y es necesario repetirlo, ¿verdad, hermano? Porque dice la escritura, es necesario que vuelva a repetir las cosas porque para vosotros es seguro, ¿verdad? En este tiempo que vamos a estar hablando de profecía, vamos a estar repitiendo algunas cosas, hermano, porque es necesario para ir ajustando la profecía que Dios nos va a revelar, su revelación, ¿verdad? En cuanto a su venida. Dice Ruth capítulo 1, ¿verdad? Que en aquellos tiempos hubo hambre en la tierra y Elimelech con su esposa Noemí y sus dos hijos Malón y Kelión salieron de la tierra de Judá para irse a los campos de Moab, ¿verdad? Entonces ya vimos en ese tiempo que los campos de Moab es figura de las naciones. Entonces cuando sale Elimelech con su familia a los campos de Moab es figura de la dispersión del pueblo de Israel a las naciones. Fíjense, hermano. Y ahí estuvieron bastante tiempo. Elimelech murió. Elimelech, el esposo de Noemí, murió. Los hijos de Elimelech, Malón y Kelión, que uno significa enfermedad, ¿verdad? Permítame, hermano. Eh, entonces, como les decía, eh, perdón, hermanos, que me traje un poco. Malón y Kelión, ¿verdad? Que eran los hijos de Elimelech, ellos también representan enfermedad y debilidad. En el exilio, el pueblo de Israel
murió, estuvo enfermo y débil. Y es lo que vamos a ver. Una de las figuras de Elimelech con sus dos hijos es esta. Imagínense, 580,000 judíos murieron. Eso representan a Elimelech y a sus dos hijos. Solo un pequeño remanente, amados hermanos, como Noemí, que sobrevivió en el exilio, oyó nuevamente que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan, ¿ves? Y oyó en los campos de Moab. Entonces cuando oyó, dice que regresó, comenzó a regresar a la tierra de Israel. Es lo mismo que ha sucedido en el transcurso de la historia en este tiempo final, amado hermano. Déjeme decirle que antes del 14 de mayo de 1948, que es representación cuando Dios dice y el Señor visitó nuevamente a su pueblo para darles pan, en esa precisa fecha, antes de eso ya habían olas de inmigración de judíos para su tierra. Ya habían sucedido ciertas cantidades de judíos regresar a su tierra. Pero eso lo vemos en la palabra del Señor también y lo vamos a comparar con la historia, ¿verdad, amados hermanos? Entonces vemos, amado hermano, que dentro de esta historia de la rebelión de Bar Kokhba, ¿verdad? Un escritor famoso que es este amado hermano, Werner Keller, escribió lo siguiente, que se los voy a leer. En este tiempo de estudio voy a dar mucha historia, no toda, ¿va? Sino puntos muy importantes que están paralelamente con la escritura, porque solo así vamos a conocer la profecía, amado hermano, no solo es de decir, eh, ¿verdad? Cristo viene, ¿verdad, amados hermanos? La tribulación se acerca, va a suceder esto. No solamente eso, vemos cuando nuestro pastor Luis nos enseña, él nos da mucha información también porque lo ha investigado. Entonces, cuando estudiamos profecía es necesario también conocer un poco de la historia, ¿verdad? Entonces, este señor escribió lo siguiente, eres Israel, dice, con respecto a esta matanza de 580,000 judíos, ¿verdad? Dice, eres Israel y eres todo ese territorio de Israel, ¿verdad? Se puede ver ahí. Eres Israel fue un panorama escalofriante. Estaba completamente devastado y casi sin personas. Un desierto. El olor putrefacto de la muerte contaminaba el aire. Los cuerpos no se les permitían ser enterrados en la tierra. Su vista debería servir como una advertencia y un elemento de disuasión. Todos los pueblos y los caseríos que habían resistido estaban en cenizas. En los que antes de Galilea lo cubrían los olivares y los viñedos, apenas había algún olivo o alguna vid. Una vez más, después de las tremendas pérdidas de la guerra judía, los restos de la antigua población que quedaba en el país fueron diezmados de la manera más atroz. Los insurgentes capturados, con ellos mujeres y niños, los romanos los habían vendido en el mercado junto al teberinto de Abraham, en Manrey y en el mercado de esclavos en Gaza. Muchos de ellos habían sido conducidos a la fuerza a Egipto. Durante meses los comandos romanos cazaban a refugiados y desperdigados que se escondían en valles y cuevas. Es algo similar lo que sucedió el año pasado, el 7 de octubre, ¿verdad, amados hermanos? Con los terroristas de Hamas. Usted se puede dar cuenta que los enemigos de Israel tienen la misma, puedo decir, ¿cómo se le puede decir? Línea de maldad en contra del pueblo de Israel. Ha sido siempre, ¿no? Matan niños, mujeres, etcétera. Pero ya vemos la clase de matanza que hubo en esta rebelión. Entonces, a partir de ese momento, amado hermano, de la historia de ahí, del Medio Oriente, ¿verdad? A donde quieran que llegaban los judíos, a donde los judíos se iban, ¿verdad? A donde ellos llegaban, siempre los asesinaban o los tenían de menos. Una palabra que se usa es pógromos, fíjese, los pógromos eran donde se ejercía violencia y matanza del pueblo judío. Entonces, siempre había violencia, donde los judíos llegaban, ahí los mataban o los despreciaban, y no era porque, ¿verdad? Porque la gente le caía mal, sino porque Dios había determinado eso como una disciplina para su pueblo, ¿verdad? ¿Ves? Si ellos, el pueblo de Israel hubiera obedecido como él mandaba en su palabra, nunca hubiera sucedido eso. Pero, mire, pues,
pero si Israel no hubiera sido desobediente y rebelde, usted y yo no hubiéramos podido entrar, no tendríamos entrada. Pero por su desobediencia y su rebelión, usted y yo tuvimos entrada a este plan maravilloso. Imagínense, amado hermano, que en la desobediencia de Israel hubo gran bendición para nosotros, cuanto más, dice la Escritura, en su conversión o en volver al Señor, en su obediencia. ¿Qué bendición no va a traer el pueblo de Israel para el mundo entero, amado hermano? Si en su desobediencia trajo bendición, amado hermano, eso es de darle gracias a Dios. En Isaías capítulo 6, usted puede contemplar que el que cegó, ¿verdad?, a Israel para no obedecer fue Dios. Engruesa el corazón de este pueblo para que no oiga. ¿Ves? Así se dice, engruesa el corazón, pero fue Dios a través del profeta Isaías. Entonces vemos que a partir de esta guerra, amado hermano, el pueblo de Israel iba a cualquier lado, era despreciado. Lo vemos también, lo que le conoce en la historia del Tercer Reich, o es el Holocausto, ¿verdad? Vemos que fue una de las mayores violencias y matanzas con muchos países antisemitas, ¿verdad, amado hermano? Entre ellos estaba Rusia, Ucrania, Polonia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y otros muchos más que despreciaban al pueblo del Señor. Un odio a los judíos, amado. Era un odio total y no solamente la Iglesia Católica también. Ahora en este, ahora en este tiempo, amado hermano y hermana, eh, di- dice que el Imperio Romano no tiene poder, ¿verdad? Ahora como lo tenía en esos momentos, ahora como no tiene poder el Imperio Romano, se presenta como alguien amigable, como alguien bueno para la iglesia del Señor, ¿ves? Incluso pues, ustedes han escuchado que nos llaman hermanos separados. Esa es una de las, entre comillas, algunas de la nobleza o de cariño que tiene el Imperio Romano, la Iglesia Católica con la Iglesia del Señor, porque definitivamente ahorita no tiene el poder absoluto. Cuando vuelva a tomar en un tiempo más adelante, porque va a volver a tomar fuerza el Imperio Romano, ya nuestro pastor nos explicó que el Imperio Romano entra en muchas naciones también, ¿verdad? Entonces, cuando entre nuevamente ese poder y obtengan ese poder, ya no va a ser tan amable, sino va a volver a ser la misma que va a presentar el odio contra el pueblo del Señor, fíjese, amado hermano. Entonces, vemos, amado hermano, este rastro, estamos siguiendo este rastro. En el libro de Cantares dice, eh, tú ve tras las huellas de mi rebaño. Fíjese, eso nos habla, amado hermano, que nosotros para comprender y entender el arrebatamiento de la venida del Señor, comprender las señales, lo que estamos viendo en este tiempo, para poderlo entender un poquito mejor, debemos seguir las huellas del rebaño. ¿Ves? ¿Y cuál es el rebaño del Señor? Pues es su pueblo, pues sí, tú ve tras las huellas del rebaño. En Cantares lo puede ver usted ahí. Entonces nosotros estamos siguiendo ese rastro, amado hermano, de los judíos, ¿verdad? Del pueblo del Señor a través de la historia. Entonces vemos, amado hermano, que esto se va a cumplir. Esto se va a cumplir, amado hermano. Entonces vamos a ver un pasaje. Dice Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Fíjese, amado hermano. Todo ahorita lo que acabamos de ver, lo que acabamos de ver, las muertes que sufrió el pueblo del Señor. Permítame, hermanos. Entonces, amados hermanos, lo que hemos visto a través de la historia, de la muerte del pueblo del Señor y del rastro que estamos siguiendo, se cumple lo que es Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Fíjese, amado hermano. Eso es lo que, eso es lo que demuestra esa expulsión, esa dispersión, ¿verdad? Del pueblo del Señor. El trasfondo de todo eso está en Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Vemos algo muy importante también, fíjese, hermano, a través de la historia, el caso Dreyfus y el antisemitismo, porque le hablo de esto porque eh,
Esto se está volviendo otra vez más fuerte. El antisemitismo en este tiempo se está incrementando con una mayor violencia. Si en el pasado fue así, violento, pero se fue calmando, en este tiempo final se va a incrementar a tal violencia nuevamente, amado hermano. Este caso es de un general, ¿verdad? De un oficial francés, pero dice que a él lo metieron en un caso en el cual dice que él estuvo pasándole información o planes secretos a Alemania y lo acusaron de traición, fíjese. ¿Y sabe el argumento que usaron en contra de este judío? El argumento dice que ellos dijeron, solo los judíos podrían haber cometido una tremenda traición de estas. O sea, solo los judíos. Vemos ahí el desprecio que le tenían al pueblo del Señor. Aunque él tenía una buena posición, a este le echaron la culpa, supuestamente. Y él era inocente, amado hermano. Pero dice que eso sucedió el 5 de enero de 1895, cuando a él acusaron de traición solo por ser judío. Pero en 1906 dice que lo dejaron en libertad porque investigaron que lo que habían dicho era mentira. Fíjese, amado hermano. Él estuvo cuánto tiempo en prisión, ¿verdad? Se puede hacer las cuentas de ahí, ¿verdad? Pero solamente por ser judío. Ahora bien, en este tiempo final, en este sistema que se está incrementando, el sistema de anticristo, ¿verdad? Porque el sistema está operando, ¿verdad? Ese espíritu está operando. Y los verdaderos cristianos de sana doctrina en contra del pecado van a ser acusados de muchas cosas, porque como van a estar en contra de este sistema, no les va a agradar a las personas, ¿verdad? Este género ¿cómo se le dice? LGBT, algo así, ¿verdad? Usted ya sabe a qué me refiero. Ellos dicen que a la fuerza van a implementar que todas las religiones acepten su sistema. Y aquella religión, dicen ellos, ¿verdad?, que no acepte su sistema, pues van a tener problemas con ellos, con ellos, ¿verdad? Y con su sistema, ¿verdad? Imagino que en un momento va a ser muy legalizado todo eso, ¿verdad? Imagínense, amado hermano, todo eso está preparando. O sea, aquel cristiano, hijo de Dios, que se pare en la brecha en contra de cualquier cosa, va a tener persecución, ¿verdad? Y ciertamente antes de que el Señor venga por su iglesia, pues el Señor va a determinar que su iglesia pase un momento de dolor de parto, ¿verdad? Definitivamente para que nosotros seamos limpiados, amado hermano, y quitar toda mancha de arruga de nuestras vestiduras, ¿verdad? Entonces vemos, amado hermano, cómo por un ser judío, a este varón lo metieron en prisión. Pero uno de los que estaban observando el juicio, que se llamaba Theodor Herz, no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Eh, cuando vio el veredicto que le dieron a este judío, dice que a través de este varón, fíjese, y se va a dar cuenta cómo lo vamos a comparar con la Biblia, fíjese, hermano, porque yo me quedé sorprendido. Me ha costado comprenderlo y entenderlo, porque, le repito, yo no me había dedicado a ver la profecía en cuanto a la historia y que Dios lo ha cumplido a través de su palabra, porque es algo muy complicado, para mí todavía es complicado, pero lo poquito que logré entender, eso lo comparto a usted, porque yo no lo comprendo todo, amado hermano, ¿verdad? Pero dice que este señor se plantó una pregunta en cuanto escuchó ese veredicto en contra de de este oficial, ¿verdad? Dice que él empezó a pensar, este señor empezó a pensar cómo su pueblo estaba dispersado en todo el mundo, que no tenía patria, no tenía nada, ¿verdad? Él empezó a pensar y él escribió un libro que se llama El Estado Judío y se convirtió en el fundador del sionismo, fíjese, amado hermano. Entonces, ¿qué es el sionismo? El sionismo, ese es un movimiento político internacional que luchó desde sus comienzos por el establecimiento de un Estado para el pueblo judío y su tierra ancestral prometía a los patriarcas el Estado de Israel. O sea, este señor, cuando estaba viendo ese juicio, él empezó a pensar en esto, cómo
Dios iba a empezar a abrir puertas para que su pueblo regresara, fíjese, amado hermano. Y este señor utilizó, amado hermano, dos ayudas, fíjese, amado hermano, pero antes de eso, cada vez que un judío se levantaba, fíjese cómo es el enemigo, porque Satanás quisiera borrar al pueblo de Israel. Imagínense, a la iglesia del Señor la quisiera desaparecer. Pero cuando él se quiso levantar en esto para que su pueblo regresara a la patria, dice que en esta fecha, amado hermano, fíjese, casi no muy lejano, ¿verdad? El sionismo debe desaparecer. Siempre los enemigos de Israel van a surgir cuando ellos quieran volverse a su tierra. Siempre, amado hermano. Por eso dele gracias a Dios que hay mucho pueblo judío todavía dispersado entre las naciones y el pueblo de Israel todavía, hay muchos. Todavía tenemos la oportunidad, usted y yo, de podernos consagrar, fíjese, todavía, y buscar al Señor. Denle gracias a Dios, amado hermano. Démosle gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, este señor que hizo el libro de Estado judío, dice que tenía la compañía de estos dos varones, William Hetchler y William Blackstone. Eran dos creyentes, fíjese. William Hetchler era cristiano. El otro señor Teodor es judío, pero él tenía la ayuda de este señor William Hetchler, que era cristiano, fíjese. Pero lamentablemente, este señor Teodor, como es judío y no cree en el Mesías, él decía, dijo de nuestro Señor Jesucristo, dijo algo, fíjese, amado hermano, dijo, bueno, en esta tierra hubo un hombre de Nazaret que era poeta y que él se consideraba ser el Hijo de Dios, pero no lo era, ¿ves? O sea, él tenía a Jesús como un poeta, pero gracias a Dios tenía la ayuda de William Hetchler, un gentil, bueno, ya no era gentil, sino era un hijo de Dios cristiano, fíjese, hermano. En ese tiempo le llamaban protestante. Cuando yo veo esta unión, veo a Noemí y a Ruth, ¿ves? Noemí escuchó que en los campos nuevamente el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces se levantó Noemí y nuevamente regresó a la tierra de Israel, pero acompañada de Ruth la Moabita. Ruth la Moabita es figura de la iglesia que ha entrado en este tiempo. Yo me imagino a William Hessler, cristiano, apoyando a este señor judío para que se abrieran puertas para que los judíos regresaran a su tierra. Era un caminar. Ahora nosotros hacemos lo mismo, hermanos. No físicamente estamos con Israel, pero a través de las oraciones e intercesiones nosotros vamos acompañando a Israel como Ruth lo acompañaba a Noemí. Y esa es una gran bendición en la cual estamos nosotros integrados, fíjese, amado hermano. Estos dos varones estaban convencidos que antes, fíjese lo que decían ellos, fíjese, porque como eran cristianos, ¿verdad? Creyentes en Cristo Jesús, ellos decían y estaban convencidos que antes del regreso de Cristo, el pueblo y el Estado de Israel tendrían que ser restaurados, fíjese. Era una seguridad que tenían, fíjese. Pero ni modo, ¿verdad? Ellos no lograron ver ese milagro de 1948, ¿verdad? No lograron ver. Ellos murieron, amado hermano. Ellos murieron. Pero la esperanza que ellos tuvieron de ver a su pueblo retornar a la tierra de Israel, volvieron a la vida cuando sucedieron después de los acontecimientos del holocausto. Ellos vieron, ellos, digamos, los que conocían su historia, recordaron la vida con las expectativas que ellos tenían de que el pueblo de Israel iba a regresar nuevamente a su tierra, fíjese, amado hermano. Y vemos en la historia cómo el Señor va cumpliendo su palabra. Es la voz del Señor nos está hablando que indaguemos bien en las escrituras, fíjese, amado hermano, así como lo hacía Daniel. Daniel en el capítulo 9, usted lo puede leer, y dice que cuando Daniel supo que los días de cautiverio en Babilonia iban terminando, dice que agarró los escritos de Jeremías. Y cuando él vio que ya sí estaba cumpliendo el fin del cautiverio de los 70 años, dice que él se volvió en ayuno y oración y en silicio. Y usted ve una hermosa oración de Daniel ahí, pero él empezó a orar, a ayunar
y a humillarse delante de Dios porque ya había entendido que el tiempo del cautiverio iba terminando, pero porque revisó los escritos de Jeremías. Eso es similar para nosotros, amados hermanos. Estamos viendo que el tiempo se está acabando, el arrebatamiento está cerca y lo que es necesario revisar es los profetas. Fíjese, amado hermano, hay algo muy bonito que vemos en Génesis, en el huerto del Edén. De todo árbol, dijo el Señor, va, a Adán, ah, podrán comer. De todo árbol que está plantado en este huerto pueden comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, todo árbol que el Señor dijo, bueno, que podemos comer, porque nosotros estamos en el huerto, amado hermano, estamos en esa viña. Y el Señor nos dice, de todo árbol bueno pueden comer. ¿Cuáles son esos árboles? Los apóstoles, los profetas, los salmos que el Señor dejó en la palabra. Esos son los árboles buenos que pueden comer. Ahora bien, ¿cuál es el árbol de la ciencia y del bien y del mal que no podemos comer? Son aquellas fábulas, aquellos mensajes modernos que se están hablando en este tiempo final. Aquellos varones y mujeres que se están levantando atrás de un púlpito dando un mensaje de acuerdo a la propia imaginación de su corazón, interpretando la Biblia a lo que ellos creen. Fíjese, amado hermano, ese es el árbol de la ciencia y el bien y el mal que no debemos comer. ¿A quién debemos creerle más? Fíjese, amado hermano, ¿a quién? A la palabra del Señor. ¿Y cuál es el apóstol al cual nosotros debemos escuchar? Recuerda que aquí nosotros nos han enseñado que no hay apóstoles, ¿verdad? En este tiempo. Es muy complicado eso, pero sí tenemos un apóstol a la cual debemos seguir y escuchar, dice, amado hermano. Tenemos un apóstol maravilloso y es el apóstol Pablo. Cuando vimos en Hechos capítulo 27 y Hechos 28, Pablo les decía qué debían hacer. Les dijo, no vayan, no vayamos por acá porque va a haber un desastre, vámonos por otro lado. Y no escucharon, no escucharon. Cuando ya estaban en medio de la tormenta, el apóstol Pablo les decía, ninguno de los que está en este barco va a perecer, solo las caras y las cosas materiales perecerán, porque ninguno va a perecer, porque el ángel del Señor me habló y me dijo que no íbamos a perecer. ¿A quién debemos escuchar en este tiempo final? Al apóstol Pablo, amado. Ese es el apóstol más seguro que tenemos. No hay pierde ahí, pero se levantan gentes arrogantes, orgullosos, diciendo de un pastor. Sale no sé si era anciano, diácono, y sale en el púlpito diciendo, nuestro apóstol, hablando de su pastor, dice de esta manera arrogante, amado. Nuestro apóstol que Dios nos ha dado es mucho mejor que el apóstol Pablo. Dice, amado, ¿no? Qué tremendo lo que alabando al hombre, ¿va? Es cuando el apóstol Pablo dijo que él era el más pequeño de todos los apóstoles. Ni siquiera Pablo dijo que él era grande, sino que era el más pequeño. Que Dios se manifestó a él por su gracia y misericordia, ¿va? Pero es el más pequeño de todos. Y diciendo que su pastor o su apóstol es mucho mejor que el apóstol Pablo. Miren la tremenda, es un árbol de la ciencia del bien y del mal que no hay que comer, amado hermano. Ahora debemos estar comiendo esos árboles que el Señor dejó. Por eso debemos escuchar la voz de Dios, amado. Y la voz de Dios nos está diciendo a través del profeta Ezequiel que a pesar de la muerte que ha tenido el pueblo de Israel en el exilio y hasta este tiempo vemos esas matanzas que hay del pueblo del Señor, lo que el Señor nos está tratando de decir es que va a volver nuevamente a la vida el pueblo de Israel, amado hermano. Eso quiere decir que Dios está trabajando con su pueblo ya. Quiere decir que a nosotros nos queda poco tiempo. El Señor está trabajando. Y por nuestra desobediencia no avanzamos. Vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros, dice Isaías, ¿verdad? Dice Isaías, amén. Si nosotros fuéramos obedientes y constantes en el Señor, en perfección a la palabra, creo que avanzaríamos más, ¿verdad? Más y más rápido. Pero nuestras desobediencias atrasan un poquito, fíjese, hermano, porque dice otra vez.
tengo que formar, dijo Pablo, a Cristo en vosotros. Echaron a perder la imagen que ya habían alcanzado. Otra vez tengo que formar, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese, hermano, el apóstol Pablo es el encargado en este tiempo, hablando de las cartas que él dejó a través de sus cartas, es para que Cristo sea formado en nosotros, amado hermano. Entonces vemos que el libro de Ezequiel lo que trata es de la gloria de Dios. Fíjese, amado hermano, eso es lo que trata el libro de Ezequiel, capítulo 37. Vemos al principio, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ahora ya sabemos un poquito más. ¿A qué se refieren? ¿Vivirán estos huesos? No solamente en esa visión que vio Ezequiel, en ese valle, sino se refiere a este tiempo. ¿Vivirán estos huesos, amado hermano? Viendo tanta calamidad que hay, viendo incluso, amado hermano, la perversión de pecado que hay en Israel, porque el hecho de que Israel ya tenga su nación y su estado no significa que Israel está renovado espiritualmente. No, amado hermano. Israel está en su estado, pero está corrompido en la idolatría, en el paganismo, amado, ¿no? Ya, en el paganismo. Si quieres, dice una frase por ahí, si quieres ser mundano y carnal, ve a Tel Aviv, dice, ¿va? Si quieres ser espiritual, ve a Jerusalén, ¿verdad? Porque vemos que en el muro de los lamentos usted ve que a los judíos se mantienen orando, ¿verdad? Pero en otros lados, los judíos están haciendo cosas en contra de Dios. Pero es el pueblo de Dios. Eso quiere decir, amado hermano, que todavía no ha sido la restauración interna de Israel. Restauración externa o física, ya, ya está, pero internamente no. Entonces dice acá, me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Pero mire la expresión, hijo de hombre, hijo de hombre. O sea, cuando el Señor establece esta palabra acá con el profeta, le hace ver la distancia o la separación que hay entre él, entre la gloria de Dios y él, una separación grande. ¿Ves? Pero dice, ¿vivirán estos huesos? Es una pregunta que le hacen, ¿va? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Ya? Definitivamente cuando vemos el evangelio moderno en este tiempo es muy conocido, ¿verdad? Que mm, para el cristianismo moderno no hay nada imposible, ¿va? No hay nada imposible, ¿verdad? Se predica tú lo puedes todo, tú lo puedes lograr todo. Si tú lo ordenas con tu boca y tienes fe, pues va a ser concedido y si oras con poder es suficiente. Ese es el evangelio que se transmite de una mega fe. Pero vemos aquí a Ezequiel que no hizo eso, ¿verdad? Hijo de hombre, vivirán estos huesos. Hubiera dicho Ezequiel como el tiempo de hoy. Bien, si la boca tiene poder, ¿verdad? Yo solo lo digo y se va a hacer, ¿verdad? Eso hubiera respondido Ezequiel, pero Ezequiel dijo, Señor Jehová, tú lo sabes, ¿verdad? Como diciéndole, Señor, tú sabes que tú lo puedes todo, yo no, ¿verdad? Una humildad que tenía el profeta, amado, una humildad. Señor Jehová, tú lo sabes. Este reconocimiento humilde del profeta Ezequiel a la soberanía de Dios. Y esa es una de las claves para poder comprender un poquito más de la profecía, amado hermano. Si el Señor te va a dar a ti conocimiento de la profecía, no es para que seamos arrogantes y que lo sabemos todo y que lo que yo diga nadie lo sabe, ¿no? Es poquito, amado hermano. Poco a poco el Señor nos está dando a cada uno de nosotros sabiduría y entendimiento sobre la palabra, ¿verdad? Entonces dice aquí, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, fíjese, si Ezequiel hubiera demostrado una arrogancia, una altivez, Dios no lo hubiera usado, ¿ves? Pero como el Señor vio la humildad, dijo, bueno, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Ves? A causa de la humildad, el Señor le dijo, profetiza, profetiza. Huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Esta palabra que dice, oíd palabra de Jehová, hace referencia cuando vemos en Génesis la creación, que por la palabra de Dios, de la nada, el Señor hizo la creación, por la palabra, ¿verdad? Por la palabra. Entonces, lo que está diciendo el Señor acá, que estos huesos dispersos, que están dispersos en este valle, se junten, ¿verdad? Que les salga carne, que formen un cuerpo. Y al final de todo, el Señor le va a dar el espíritu de vida. Entonces, todo esto acá es un paralelismo con la creación de Dios en Génesis. ¿Sí, amado hermano? Entonces, lo que está el Señor revelando a través de estos pasajes, versículos 3 y 4, es una resurrección de los muertos. Fíjese, amado hermano, es una resurrección. Pero esta resurrección, lo que está revelando es el milagro, amado hermano, que vamos a estar viendo, ¿verdad? En estos tiempos, el milagro de la restauración del pueblo de Israel. Es una restauración maravillosa que es lo que vamos a estar viendo. Y Ezequiel capítulo 37, versículo 13 y 14, dice lo siguiente, y sabréis, dice, que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, dice, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Dice, amado hermano. Entonces, la restauración de Israel en su tierra ya fue cumplida. Quiere decir que una parte de la profecía de Ezequiel capítulo 37 ya fue cumplida, pero también habla de una renovación espiritual y eso todavía no ha sucedido. Eso no ha sucedido. Esa restauración todavía no ha sucedido porque en el versículo 7 dice la escritura, profeticé pues cómo me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, carne subió, piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces, digamos la última frase donde dice, pero no había en ellos espíritu. Eso es lo que no se ha cumplido todavía. Eso todavía no, amado. Lo que ya se cumplió es donde dice de ellos para arriba. ¿Verdad? Hueso con hueso, carne, tendones, piel cubrió por encima de ellos. Eso nos habla del Estado de Israel. 14 de mayo de 1948 el Señor cumple esta palabra. Pero en ellos todavía no hay espíritu, fíjese, amado. Cuando vemos en la creación, formó al hombre del polvo de la tierra, ese lo formó. Después de haberlo formado, dice que sopló en su nariz aliento de vida, el ruaj, el espíritu de Dios. Sopló en su nariz aliento. Fíjese, amado hermano, cómo en Génesis revela lo mismo en esto, amado hermano. Ahorita el pueblo de Israel ha sido formado como un cuerpo físicamente, pero no tiene el aliento del Espíritu de Dios, esa renovación espiritual. Usted puede ir marcando ahí. Versículo 13 y 14 en la palabra del Señor, ahí en su Biblia o en sus anotaciones, porque eso también lo marqué yo en mi Biblia, amado hermano, nos habla de la renovación, la restauración de Israel física y la restauración espiritual. En el versículo 7 también lo puede hacer, ¿verdad? La primera parte pues ya fue cumplida, pero falta la última, pero no había en ellos, que nos habla la restauración interna de Israel. Pero vemos que al principio dice, y hubo ruido mientras yo profetizaba. Hubo un ruido. O sea que en el acción, en el actuar de Dios, amor hermano, va a haber, eh, en el hablar de Dios hay un actuar de Dios también, ¿verdad? En ese hablar hubo un temblor, ¿verdad? Hubo ruido mientras yo profetizaba. Cuando el Señor habló a través del profeta, dice que tembló. Hubo un ruido, amor. ¿Qué quiere decir esto? Decir esto, que en el hablar de Dios, amado, va una conexión con el Espíritu de Dios también, trabajando al mismo tiempo. ¿Sí? Hay un actuar de Dios ahí.
Gloria al Señor. Ahora vemos en el versículo, déjeme ver acá, 9 y 10. O sea, cuando vimos los primeros versículos, ¿verdad? Ezequiel capítulo 13, 14, versículo 13, versículo 14, versículo 7, abarca lo que es la primer profecía, que es lo que ya se cumplió, ¿verdad? Lo voy a rezar para que usted lo pueda ver. La primera profecía en Ezequiel 37 que ya cumplida es versículo 3 y 4, Ezequiel 13 y 14, y Ezequiel capítulo 37, versículo 7. Esa es la primera profecía en Ezequiel. Ahora la segunda profecía es versículo 9 y 10, que dice: entonces el Señor me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, profetiza y dile al Espíritu que así dice el Señor tu Dios. Espíritu, ven de los 4 puntos cardinales y sopla un aliento en estos cuerpos muertos para que vivan. O sea, que quiere decir que cuando Dios creó al hombre, Adán, del polvo de la tierra y lo formó, era un hombre que estaba muerto, pero ya estaba formado. Cuando Adán vivió es cuando el Señor le sopla ese aliento en ese cuerpo muerto para que viva. Lo mismo está sucediendo con el pueblo de Israel. En el exilio habían perdido toda esperanza. Ya no veían que las promesas de Dios iban a cumplir en el pueblo de Israel, pero cuando retornaron a la tierra de Israel, porque se había formado un estado, es como cuando se formó ese cuerpo, ¿verdad? Esos cuerpos, pero muertos. Tendones, carne, músculo y huesos unidos con hueso, era un cuerpo, pero muerto. Entonces el Señor dice, y sopla un aliento en estos cuerpos muertos para que vivan. Así que profeticé como se me ordenó. El Espíritu llegó a ellos y empezaron a vivir. Luego todos se levantaron. Era una multitud de soldados. En esta segunda profecía es lo que no se ha cumplido todavía. La restauración o la renovación interna del pueblo de Israel, amado hermano. El pueblo de Israel no se ha cumplido, fíjese, amado hermano. Algunos han dicho que Ezequiel capítulo 37 ya se cumplió, basados en que desde el retorno del cautiverio en Babilonia, cuando ellos comenzaron a regresar a Jerusalén en tres, podemos decir, en tres inmigraciones, ¿verdad? En tres inmigraciones para Jerusalén, dijeron eso ya se cumplió, pero cuando vemos exactamente lo que dice acá, Espíritu ven de los 4 puntos cardinales, nos habla obviamente de la plenitud de la tierra. Y cuando vemos esta inmigración del pueblo de Israel, de Babilonia, solo es una dirección, no habla de 4 direcciones. Entonces, eso fue el inicio de lo que iba a suceder en el futuro. En este tiempo que estamos viviendo, vemos que el pueblo de Israel está retornando de donde está, de cualquier parte del mundo, hacia la tierra de Israel. Dios está cumpliendo su palabra, amado hermano. No son unos pocos, porque la escritura dice acá, eran una multitud de soldados, o sea, un ejército muy grande. ¿Verdad? Los que retornaron de Babilonia fue muy pequeño. La escritura nos muestra que era totalmente un 5% de los que estaban cautivos en Babilonia fueron los que salieron para Jerusalén. El 5% de todos, fíjense, nada que ver con esta profecía que dice que era una multitud de soldados, una multitud grande. Y esto nos recuerda la promesa del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 22. Déjenme ver la hora, más o menos. Ahí está. Dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena de la mar se puede medir, así multiplicaré la simiente de David mi siervo, y los levitas que a mí me ministran. Va a ser un ejército muy grande. Gloria al Señor. En el versículo 14, el mismo capítulo de Ezequiel, dice, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Renovación o restauración interna del pueblo de Israel, y pondré mi espíritu en vosotros. Dios mismo va a poner su espíritu a su pueblo. Fíjese, amado hermano.
Esto es un paralelismo a la renovación espiritual de Israel. El capítulo 36 de Ezequiel está dividido en dos partes. Por eso les dije yo que tuvieran tiempo en leer Ezequiel capítulo 6, porque en Ezequiel capítulo 6 nos habla del juicio venidero. ¿Fíjese? Y hablaba de este tiempo, pues, y el juicio que Dios estaba realizando en este tiempo con su pueblo que estaba esparcido. Porque dice Ezequiel capítulo 6, esto no lo puse acá, pero dice, pon tu rostro hacia los montes de Israel. Cuando vemos de monte se refiere a Israel, ¿verdad? Al pueblo del Señor. Pero dice el versículo 3, en su segunda parte, he aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos se esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados. Versículo 8 dice, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por la tierra. Entonces, el capítulo 6 nos habla de ese juicio, de ese esparcimiento del pueblo del Señor. Pero el capítulo 36, si quieres lo busca ahí, el capítulo 36, todo el capítulo lo que nos está hablando es de la renovación interna de Israel. Pero este capítulo 36 se puede dividir en dos partes, fíjese, amado hermano. O sea que puedo decir claramente que solo la mitad del capítulo 36 se ha cumplido. La mitad que no se ha cumplido empieza, déjeme ver, del versículo 22 al final, porque dice la palabra del Señor. eh, Vamos a leer el versículo 24. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ya, eso el Señor ya lo cumplió, ¿verdad, hermano? O sea, los está atrayendo. Todavía falta que ningún judío, ningún pueblo del Señor quede entre las naciones. Pero el Señor los va a traer nuevamente a su tierra. ¿Para qué? Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, a vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Pero esto todavía no está, no se ha llevado a acción, ¿verdad? Porque dice, y pondré mi espíritu en vosotros, dice este pasaje. Entonces, la mitad del capítulo 36, del versículo 1 al versículo 21, ya se ha cumplido. El versículo 22 al final todavía no, todavía falta. Recordemos, el capítulo 36 nos habla de la renovación interna del pueblo de Israel, amado. Entonces, fíjese nuevamente, cuando vemos en el exilio de Babilonia, al regreso fue bajo la autoridad de Zorobabel, de Esdras y Nehemías. Estos tres varones fueron los que dirigieron al pueblo del Señor cuando retornaron a Jerusalén, pero estos tres varones lo que influenciaron fue un renacimiento espiritual, no una restauración, sino un renacimiento espiritual, porque la renovación total del pueblo de Israel internamente todavía no se ha cumplido. Entonces, cuando vemos en Ageo, cuando usted pueda leer el libro de Ageo, que es corto, ¿verdad? Ageo tuvo que predicar contra la indolencia y el pecado del pueblo del Señor, ¿ves? O sea que Zorobabel y Esdras y Nehemías comenzaron a dar la palabra para un renacimiento espiritual, pero en Ageo el pueblo se había desviado nuevamente, ¿ya? Se desvió totalmente. Esdras y Nehemías también tuvieron que luchar contra el pueblo del Señor para poder sanar esa situación espiritual en la que había sido rodeado el pueblo del Señor, amado hermano. ¿Ves? Malaquías, no digamos, Malaquías tuvo que luchar contra un sacerdocio que iba en declive, que iba
para abajo. O sea, no se ha cumplido todavía, amado hermano, que el pueblo de Israel esté restaurado internamente. Fíjese, Ezequiel capítulo 37 todavía no se ha cumplido a totalidad. Entonces, cuando vemos, ¿se acuerda de los que acompañaron a este judío Teodoro, ¿verdad? William Kesley y Blackstone? Estos dos varones estaban convencidos que el Estado judío iba a renacer, ¿verdad? Ellos estaban completamente seguros que eso iba a suceder, pero poco a poco se fue aclarando la profecía, amado hermano, sobre ellos. Entonces vamos a ver algo muy importante. ¿Hasta dónde se va a cumplir, amado hermano? ¿Hasta dónde el pueblo de Israel va? Fíjese qué impresionante esto. Va a ser restaurado internamente. A lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 25-26. Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Déjeme decirle esto, amado hermano, con temor y temblor. Esa plenitud de los gentiles ya está por terminar. Ya no quedan muchos para que entren a esa plenitud. Se lo digo de esta manera porque la generación que está creciendo en este tiempo de seres humanos es una generación muy corrompida, muy dañada. Les comentaba la vez pasada que en el mundo están creciendo generaciones de matrimonio, hijos de incesto, ¿verdad? Hijos de fornicación e hijos de adulterio. Los hijos de matrimonio, conforme al orden divino en la palabra del Señor, son hijos que son bendecidos de parte de Dios. Es de parte de Dios, porque hay un contrato, ¿verdad? Hay algo que el Señor dejó, el matrimonio. Y a pesar de que estos hijos que han crecido en matrimonio en un hogar que no conocen al Señor, el Señor en su soberanía tiene un plan maravilloso sobre esos varones y mujeres que nacieron ahí, porque hay una bendición especial para un matrimonio de parte de Dios. Pero los hijos que crecen o que nacen de un incesto, de una fornicación, de un adulterio, es una generación de gentes que viene muy dañada en su espíritu, amado hermano, para que no reciban al Señor. Fíjese, amado hermano. La palabra es lanzada a todo el mundo, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. El Evangelio será predicado y ya está siendo predicado alrededor del mundo. El problema está que la condición del hombre y la mujer que creció a base de un pecado como estos de muerte, por eso la Escritura dice que pone en primera lista a los adúlteros y los fornicarios no van a entrar al reino de los cielos. Imagínese la simiente, amado hermano. Una simiente lastimosamente dañada, pues. Entonces, en este tiempo, la plenitud de los gentiles ya está por culminar. Por eso debemos prestar atención. Cuando esa plenitud de los gentiles termine, ¿qué es lo que prosigue, verdad, amado hermano? ¿Qué es lo que prosigue? Definitivamente vemos en Ezequiel una restauración interna del pueblo de Israel. Pero ¿qué va a suceder antes de eso? Es lo que debemos plantear la pregunta. La iglesia del Señor tiene que estar preparada, pues, y estar alerta, amados hermanos. Este cumplimiento de la migración o del exilio de Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel y Esdras, ¿verdad? Es un anticipo de la futura restauración completa de Israel. Y hay una nota que me gustó de un comentario que leí, ¿verdad? Que dice, la salvación futura de Israel no tendrá lugar hasta que haya entrado el número completo de las naciones. Cuando habla de naciones, habla de gentiles, ¿verdad, amados hermanos? Entonces se da cuenta, amados hermanos, qué tan cerca estamos, ¿verdad? La ayuda del Señor vamos a seguir adentrándonos más a Ezequiel capítulo 37. Espero que no se me va a aburrir, porque esto es emocionante saber cómo el Señor está cumpliendo su palabra. Hoy aprendimos, amado hermano, que parte de la profecía de Ezequiel
en estos capítulos se ha cumplido, pero todavía falta más. En el próximo estudio vamos a ver detalladamente esas oleadas de inmigración de judíos que regresaron a su tierra antes de que Israel fuera formado un estado y cómo esas inmigraciones de judíos están contempladas en la escritura. Fíjese, amado hermano, lo vamos a ver. Así que espero que me haya dado a entender, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor, y que continúen leyendo, ¿verdad? No importa cuántas veces hayan leído Ezequiel 36 y 37, hay que seguir leyendo, porque a medida que nosotros leemos, el Señor va dando de su gracia para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios que por ustedes, amados hermanos, definitivamente por ustedes, familia, porque si ustedes no estuvieran en mi camino, creo que no estaría yo estudiando a profundidad más la profecía, pero Dios ha usado sus vidas de bendición para mí, para que yo pueda leer un poquito más y poder compartir, amados hermanos. Así que tanto usted como yo somos de bendición y nos impulsamos en este recorrido. Así que sigamos adelante, amado hermano, y que sigamos las huellas del rebaño, que es el pueblo de Israel. Así que le doy el tiempo a mi hermana Silvia en esta preciosa noche. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio. Tremendo mensaje. Pues una vez más, como siempre digo, esto es como un instituto bíblico. Estamos aquí aprendiendo para la gloria de Dios, paso por paso, y es importante para cada uno de nosotros poder estar en estos estudios bíblicos porque crecemos con la palabra de Dios, en el conocimiento bíblico. Gloria a Dios. Los eventos y profecía cumpliéndose nos indican que vivimos tiempos finales. Esta es la llamada de emergencia alertando al mundo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene muy pronto en el arrebatamiento de su iglesia para llevarnos a su reino celestial. Este es el tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Si, querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras invitarlo a tu vida, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Si hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y también que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para cerrar esta transmisión y nos quedamos un tiempo acá con nuestro pastor Estuardo para un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo bendigas y lo sigas llenando más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga ricamente. Amén.